clase pasada habíamos copiado, solamente lo copiaron, muchos me dijeron no entendí nada, pero era solamente para copiar. Si bien podría ser entendible solamente con copiarlo, no es nada tampoco del otro mundo, me encantaría también que se vayan acostumbrando a no solo a copiar, sino también a entender lo que copiaron, si no, no tiene mucho sentido. En este momento también me encantaría que estén con las carpetas. Ciro, y que queda acá en el video, por algún motivo está con un mapa arriba del banco. Matemática, no entendimos por qué. Un planiferio. Ciro trajo un planiferio. Ni siquiera hay geografía hoy, así que no entendemos bien el porqué. Estamos viendo lo que es el teorema del seno y el teorema del coseno. Habíamos dicho en la clase pasada que solamente copiamos lo que eran, que era como una ampliación de algo que ya conocíamos, que es la trigonometría clásica. Nosotros conocemos la trigonometría en triángulos rectángulos porque es lo que trabajamos en toda esta partecita del diagnóstico, y los que tuvieron la dicha y la suerte de tener ese gran docente el año pasado de matemática, lo trabajaron el año pasado también a todo lo que es la trigonometría. Esa trigonometría funcionaba solamente en triángulos rectángulos. Si yo tuviera cualquier tipo de triángulo, esa trigonometría no me funcionaba. A esto viene la idea, y que queda acá claro en el video, de una gran estudiante, la mejor estudiante de esta institución, Urbana Vicius, que agarró y dijo: pero profesor, si yo trazo la altura del triángulo, esta forma un ángulo de 90 grados con una de las bases, yo tengo dos triángulos que podrían ser triángulos rectángulos en los cuales se cumplen todo lo que vimos el año pasado. Entonces no podría ser aplicable la trigonometría. A lo que yo pregunté, y me puse a investigar y realmente tenía razón, y existe una ampliación de la trigonometría que habíamos visto en triángulos rectángulos para triángulos que no son rectángulos. De hecho, tiene algo que ver esto de que la altura forma un ángulo de 90 grados con cualquiera de los lados del triángulo. Fíjense, aparte, haciendo un breve paréntesis, ¿hace cuánto que vemos y trabajamos con triángulos? Desde primer año, y siguen habiendo más cosas que en la escuela no se ven y más propiedades que los triángulos no cumplen, en realidad que cumplen y que no las vemos nosotros. Así que fíjense, una figura tan sencilla, la figura más básica, cuántas propiedades tiene y cuántas cosas tenemos para hacer con esa figura tan básica como es un triángulo. Esa ampliación que tenemos de los triángulos rectángulos es la que nos permite plantear estas dos situaciones, que son el teorema del seno y el teorema del coseno. Sí. En ese teorema del seno, ¿qué es lo que copiamos? O algo muy parecido a esto, habíamos copiado la clase pasada. Se da una relación entre los lados y los senos de los ángulos de cualquier triángulo. Acá ya no necesito que sea un triángulo rectángulo, puede ser cualquier triángulo, y esto va a funcionar igual. Hasta hace poco teníamos la limitación de que sea un triángulo solamente rectángulo, identificábamos la hipotenusa. Este año hemos perdido tanto que hasta la hipotenusa se ha ido de nuestras vidas y ya no la necesitamos y ya no nos va a servir de guía. Por allá festejan, pobre hipotenusa, ¿por qué no la quieren? No nos va a servir de guía para encontrar ni lados ni nada por el estilo, sino que todo el triángulo va a ser aplicable esta idea del teorema del seno y del teorema del coseno. Son dos ideas bastante sencillas, son como fáciles de demostrar. Nosotros nos vamos a quedar solamente con lo que es la fórmula, por así decirlo, del teorema del seno y teorema del coseno. ¿Alguien le hace recordar algo esto que está ahí? Algo que ya vimos, me sentiría realizado en este momento si alguien dice, sí, eso me hace acordar al año pasado, que el año pasado vimos un cierto tipo de ecuaciones en donde se planteaba una relación o una situación de proporcionalidad. Y nosotros resolvíamos esas ecuaciones. Esas ecuaciones las habíamos visto previamente a ver el teorema de Tales, porque después las habíamos usado en el teorema de Tales. Se nos va a plantear una situación muy parecida a la que nos pasaba cuando resolvíamos esas ecuaciones o cuando resolvíamos lo del teorema de Tales. Esto de la multiplicación o el producto cruzado, eso se nos va a volver a plantear acá.
La idea era ver esas cosas previamente el año pasado como para tener esas herramientas disponibles para este año. Algo muy importante, a veces es confuso cuál de los dos usar. En principio, como hacíamos también el año pasado, yo les voy a decir cuál de los dos vamos a aplicar. Eso lo va a hacer un poco más sencillo. El resto de los ejercicios ya va a ser como una elección o una decisión o una necesidad. A veces me voy a dar cuenta, de la misma manera que les mencionaba hoy, que alguno hizo en el examen, voy a intentar ir por un camino, no me va a funcionar, voy a tener que retroceder e intentar ir por el otro. Esa va a ser la realidad. Una de las cosas muy importantes con las cuales nos daríamos cuenta cuál de los dos teoremas utilizar es eso que menciona ahí, que recuadré en este bello color, y que es algo que también habíamos copiado la clase pasada. Se utiliza cuando se tienen dos de sus lados y uno de sus ángulos opuestos, o dos ángulos y uno de sus lados opuestos. Medio que parece un trabalenguas, medio que tenemos una dificultad, que es que tampoco estamos muy acostumbrados a entender este tipo de cosas cuando las leemos. La cabeza de uno, la mente de uno, por propia naturaleza, lee un par de veces esto y dice que estoy acá, yo no pienso más, el cerebro dice nos vemos gente y ya está. A veces uno busca el ejemplo o busca hacerlo para entender qué es lo que estoy haciendo. Acá vuelve a ser importante la idea de el ángulo opuesto, el lado opuesto, porque fíjense que aparece ahí como necesidad. Este lado, por ejemplo, el lado que voy a marcar de rojo, el lado CB, que aparece ahí arriba, a ese lado se le opone ese ángulo A. Por eso es que ese lado está sobre el seno de ese ángulo. A este otro lado, el lado AC, que voy a marcar en celeste, se le opone este otro ángulo. Por eso es que aparece el lado AC sobre el seno del ángulo B. Y a este otro lado, que voy a marcar de lila, el lado AB, se le opone este ángulo de acá abajo. La idea de opuesto sigue siendo la misma idea de opuesto que teníamos hasta ahora. Opuesto que está enfrentado, está del otro lado. Esa idea que a veces costó un poco el año pasado y que a veces por ahí sigue costando un poco, hay que tenerla presente para poder plantear bien esto. Siempre va a ser el lado sobre el seno del ángulo que se le opone. Ante esto, o me van a faltar datos muchas veces para resolver cosas y ahí me voy a dar cuenta que planteé algo que no estaba bien, o voy a llegar a situaciones o lados que no tienen sentido. Si bien dejó de ser un triángulo rectángulo, sigue teniendo sentido el triángulo. Cuando digo sentido, yo no podría encontrar un lado de 1 centímetro, otro lado de 2,5 y otro lado de 15. No tengo forma de formar un triángulo así. Esas son formas de darme cuenta que por ahí no planteé bien la situación. Todo lo que vimos de los triángulos se sigue cumpliendo. Cuando yo encuentro ángulos, la suma de esos ángulos va a tener que dar 180. Eso no deja de cumplirse. Nosotros estuvimos viendo, por eso les dije hoy, desde hace cuánto estamos viendo triángulos, que empezamos viendo solamente esa idea sencilla, que los tres ángulos suman 180, y pasamos a ideas cada vez más complicadas, pero que no anulan las anteriores. Se le suman y se le agregan esas ideas a las ideas anteriores. Ahora vamos a resolver estos dos ejemplos que aparecen ahí. Por ejemplo, en el ejemplo A dice, con los datos del triángulo se puede hallar la amplitud del ángulo P. El ángulo P es ese que aparece ahí abajo. Y nosotros vamos a plantear esto que nos va a permitir el teorema del seno. Si esto fuese en otra situación, no tendríamos forma de hallar ese ángulo. No es un triángulo rectángulo, salud. No tengo manera de encontrar ese ángulo si no planteo esto. No hay forma. Ahora, con este nuevo conocimiento, podemos plantear algo parecido a lo de la fórmula. Yo tengo ahí dos lados, la medida de dos lados, uno de 6,8. ¿Cuál es el ángulo que se le opone a ese lado de 6,8? El de 48, así que vamos a poner seno de 48 grados. Tengo el lado de 7,6. ¿Cuál es el ángulo que se le opone? El que yo quiero conocer justamente. Entonces vamos a poner el seno del ángulo P. Ahí se me planteó esta situación que les dije yo hoy, que era algo que habíamos visto el año pasado, que es una situación de proporcionalidad, algo que usábamos para resolver después el teorema de Tales cuando hicimos el año pasado. Hemos resuelto el año pasado ecuaciones de este estilo, en donde yo tenía
Sí, en donde yo tenía que hacer esta multiplicación cruzada, que era la que me permitía a mí después plantear y seguir avanzando con la ecuación. Si bien por ahí acá no hace tanta falta hacerlo, yo les diría que lo hagan como para ir ganando la costumbre de cómo se hace e ir ganando como el método de cómo lo hacemos. Acá no sería tan necesario porque seno de 48 grados es un número, eso ya lo vimos y ya lo sabemos. Tomo una calculadora, pongo sin 48 y me va a dar un número. Esa multiplicación cruzada nos terminaba quedando algo así. ¿Cuánto es el seno de 48 grados? Acá directamente en la calculadora ya podríamos poner sin 48 por 7,6. Hay cosas que ya las podríamos hacer un poco más rápidas, siendo que medio ya sabemos de qué estamos hablando. Si ya no sé de qué estoy hablando a esta altura, con lo de seno, con lo de coseno, estoy como medio complicado, pero en la mayoría de los casos las calculadoras van a poder calcular eso. Si yo pongo seno de 48 por 7,6, si algún otro lo hace, da 5,647, ¿puede ser? No nos interesa el tercer lado. Fíjense que el problema plantea calcular o hallar la amplitud del ángulo P. Siempre, eso es algo bueno para aclarar porque es algo que pasa mucho en matemática. Y que es algo que pasó en la prueba también. Alguno por las dudas averiguó todo. Cuando yo por ahí decía la altura de algo, y alguno por las dudas averiguó todos los grados y todos los ángulos, por las dudas. Y por las dudas calculó todos los senos, cosenos y tangentes de todo. Eso da una cierta muestra de que no sé qué buscar. Cuando yo busco demasiadas cosas es porque no sé qué estoy buscando. Si yo les digo, busquen el control del proyector y todos me vienen a traer todo lo que está acá sobre la mesa, es síntoma de que no tengo idea de cuál es el control del proyector. Llevé todo por la duda. De acá, de todo esto, elegí vos lo que estaba buscando porque no lo sé. No lo tomé como mal tampoco, pero es algo que tenemos que ir ajustando. Si el problema dice que encuentre el ángulo P con los datos que tengo, yo tengo que encontrar el ángulo P, no tengo que encontrar otras cosas. El resto de las cosas que yo pueda llegar a encontrar no nos va a servir. Ese 6,8 pasa dividiendo para el otro lado. Esto a esta altura es una ecuación que yo supongo que vamos a saber resolver. Y nos queda, lo voy a escribir en otra hojita. Nos queda que el seno de ese ángulo que yo estoy buscando nos da 0,8304. Acá viene otra situación que también se dio en la prueba. ¿Cuántos decimales uso? Por lo general uso 2, 3 decimales, 3 lugares después de la coma. En la prueba por ahí pasó también en algunos casos. Algunos llegó a 1,999 y otros llegó al valor 2, que era el valor real. El que usó por ahí fracciones, que la calculadora hace fracciones, llegó al valor real. El que usó una aproximación decimal, llegó a una aproximación del valor. Cuando yo estoy medio cerca del valor, no pasa nada. Ahora, si el resultado de la X era 2 y yo llegué a 7,8, ahí sí hay un problema. Sí, ahora termino esto y vuelvo para acá. ¿Qué hago ahora si yo tengo que averiguar el seno del ángulo P? Vamos a hacer Shift, seno, y ese valor que aparece ahí, 0,8304. Eso me va a dar un resultado. Dijimos que apretábamos el botoncito de grados, minutos y segundos y encontrábamos que ese ángulo P era de 56 grados, 8 minutos, 23,46 segundos. Muchas veces en matemática el igual es como bastante fuerte de usar. Por lo general usamos un igual con un sombrerito ahí arriba, ahora que somos un poco más grandes, que esto habla de una aproximación.
Esa aproximación nos dice que es aproximadamente un ángulo de 56 grados, 8 minutos, 23,46 segundos. ¿Por qué aproximadamente? Porque alguno que usó menos decimales con otro que usó más decimales debería llegar a un valor más o menos parecido a este, que no necesariamente sea este valor, pero sí tiene que ser parecido. Acá una de las confusiones que vamos a empezar a tener seguramente es cuál de los dos teoremas utilizo. Una de las cosas que les recomendaría al principio es tratar de tener anotado aparte tanto esto como esto, que es como la condición en la cual yo uso el teorema. Si yo tengo eso, me voy a poder guiar un poco más en los ejercicios de cuál de los dos utilizo. Los primeros teoremas van a estar los primeros ejercicios van a estar como muy claros. De hecho, vamos a hacer 2 ejercicios para aplicar el teorema del seno y 2 para aplicar el teorema del coseno. Después, el resto de los ejercicios, la realidad es que van a ser como aleatorios y ustedes van a tener que decidir cuál de los dos van a aplicar y cuál de los dos van a usar. En algunos casos, podría llegar a ser hasta indistinto con los datos que tengo, podría aplicar cualquiera de los dos, y en otros casos va a ser necesario alguno de los dos. A veces me voy a terminar dando cuenta me van a faltar datos, no voy a tener otra forma de resolverlo, voy a llegar a algo que no me va a dar y que no va a tener sentido. Esas son las cosas que nos van a orientar después para saber si encaminé bien o no esto. Vamos a resolver el otro ejercicio. Fíjense que tenemos una situación también en la cual es posible aplicar el teorema del seno. Tenemos los dos ángulos y uno de los lados opuestos a ese ángulo. Vamos a aplicar algo parecido. En el punto B nos piden, con los datos del triángulo, hallar la longitud del lado MF. Siempre leo el problema, leo el enunciado, lo trato de interpretar, no me mando a hacer locamente cosas y a preguntarme, ¿y el otro ángulo? Si no me preguntaron del otro ángulo, no lo averiguo. ¿Es posible averiguar el ángulo que falta? 23,5. ¿Es posible averiguar el ángulo que nos falta si lo necesitáramos? Los ángulos interiores van a sumar siempre 180 y esto sigue pasando. Acá vamos a plantear una situación parecida a la que teníamos hoy. Por ejemplo, el lado MA, que es de 23,5, sobre el seno de 96 grados, va a ser igual al lado MF, que es el que yo quiero averiguar, sobre el seno de 47 grados. Fíjense cómo es el planteo muy parecido a lo que teníamos acá. El lado sobre el seno del ángulo opuesto. El lado sobre el seno del ángulo opuesto. Sigue siendo importante esa idea de opuesto en este tema. Esa idea de cuál es el que está enfrentado, cuál es el otro ángulo. De acá vuelvo a tener la misma forma de resolución. ¿Cómo sería? No importa el orden. ¿Escribirlo al revés, decís? Sí. Como hay una igualdad, no pasa mucho más que eso. Ahí lo que hice fue ya medio despejar todo lo que tenía de uno de los lados. Hice la multiplicación, hice todo eso. Lo hice un poco más rápido, suponiendo que ustedes también van a entender un poco mejor ya qué es lo que estamos haciendo y cómo lo despejamos. El que no lo entendió, trate de despejarlo por sí mismo, como para ver cómo se despeja. ¿Qué es lo que pasó acá? 23,5 por seno de 47, que es lo que aparece acá. Seno de 96 por este, que es el lado que yo quiero averiguar. Y ese seno de 96, que acá estaríamos multiplicando, pasaría dividiendo a todo lo que está acá. Lo hice como un poco más rápido. Todo eso que está del lado izquierdo son números, son valores y los puedo llegar a calcular y averiguar. Lo vamos a hacer también un poco más rápido
En la calculadora puedo poner 23,5 por el seno de 47 dividido el seno de 96. Nos da 17,281, ¿sí? Y ese sería el valor del lado. Fíjense cómo, sin ser un triángulo rectángulo, podemos averiguar, dadas ciertas condiciones, las medidas de los lados, la amplitud de los ángulos, sin la necesidad de que sea un triángulo rectángulo.